pasa por una aprobación de ustedes este proceso de grabación, así es que lo pueden ahí chequear también para darle el OK. Bueno, como les comentaba, muy buenas tardes a todas, a todos. Esta es la primera capacitación académica realizada por académicos de la Escuela de Ciencias, y en una de ellas también vamos a contar con la participación de profesionales de una fundación. El objetivo de estas capacitaciones es entregar herramientas para potenciar el trabajo de ustedes en el aula, tanto en algunas metodologías, como en algunos software, como en este caso, como también en algunas habilidades dentro del desarrollo de la docencia, que es lo que esperamos abordar en los talleres, por ejemplo, el del día viernes de esta semana. En esta primera capacitación nos acompañará la doctora Soledad López, quien es profesora de matemáticas de la Universidad de Valparaíso, también magíster en didáctica de las matemáticas de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, máster 2 en didáctica de las matemáticas de la Universidad de París en Francia, y también doctora en didáctica de las matemáticas de la misma universidad. Durante esta instancia, la intención es que ustedes puedan ir al ritmo de Soledad dentro de la presentación, pero también es conveniente que tengan sus aparatos, como les comentamos en la cita, para poder acompañar a Soledad en el desarrollo de la actividad. Así que si no lo tienen todavía operativo, les recomendamos que lo puedan encender en notebook o PC, computador de escritorio, para realizar el trabajo. Así que te dejo ahora con ellos, Sole, voy a dejar de compartir. Ya. Gracias, Eduardo. Buenas tardes a todos, al señor Lautaro, Belén, René, Alexandra, Valentina. Muchas gracias por haberse dado tiempo de estar hoy. Sé que están muy atareados de trabajo y espero en esta hora y media dar algunos lineamientos que les puedan ayudar a usted en las prácticas docentes. Y bueno, como decía Eduardo, bueno, y en la presentación dice Silvia Soledad, pero todo el mundo me dice Soledad, por si acaso, ¿ya? Así que con toda confianza nomás me dicen Soledad. Voy a compartir pantalla. ¿Me dicen si se ve bien ahí la presentación? Súper. Ya, genial. Entonces, le puse como título la visualización gráfica con el uso de la herramienta tecnológica GeoGebra, ya que se trata de potenciar un poco en el tema de las funciones, de la función lineal y la función cuadrática en particular, el software, con, digamos, la potencia que tiene el software sobre el deslizador, ¿ya? Y que uno puede manipular así las funciones. Bueno, brevemente la presentación, voy a dar una introducción a la didáctica de las matemáticas, que es donde se inscribe esta situación de aprendizaje, algunos antecedentes y contexto científico en análisis, o también llamado cálculo, y actividad, bueno, la actividad en GeoGebra que vamos a trabajar, algunas conclusiones y las referencias. Y por supuesto, cualquier duda que tengan o comentario, observación, siéntanse con toda confianza de hacerlo, ¿ya? Bueno, ¿qué es la didáctica de las matemáticas? Que como Eduardo dijo ahí, me he especializado un poco en eso. De hecho, en Wikipedia, ¿ya? Dice que la didáctica de las matemáticas o educación matemática es una disciplina científica cuyo objeto de estudio es la relación entre los saberes, la enseñanza y el aprendizaje de los contenidos propios de la matemática. Hoy en día ya se considera la didáctica de la matemática o la enseñanza de la matemática como una ciencia social que trata de comprender, de estudiar estos fenómenos didácticos que ocurren cuando uno enseña matemática, que hay una transposición en el saber de lo que están en los textos a lo que uno finalmente lleva al aula, y esa transición no es trivial, es difícil, muchas veces nos sentimos un poco solos en ese tránsito, porque si bien
en general yo creo que todos nos hemos educado en la disciplina, pero también necesitamos un apoyo en cómo transmitir esas nociones matemáticas o objetos matemáticos. Y bueno, en Francia, hablo en particular porque vengo de mis estudios, de allá en didáctica de la matemática, pero también estas líneas de la enseñanza de la matemática son estudiadas en América del Norte, ¿cierto? También en otros países de Europa, no solo en Francia, pero en particular en Francia están los inicios también de esta disciplina, que es parte, bueno, disciplina, decirlo como una ciencia social, ¿ya? Que trata, ¿cierto?, de comprender estos fenómenos que ocurren cuando uno enseña matemática. Se inició aproximadamente en el 1970 con la creación de los primeros IREM, que es el Instituto para la Investigación de la Enseñanza de la Matemática en Francia. Y sus principales autores fueron Brousseau, que fue el precursor de la teoría de las situaciones didácticas y varios conceptos teóricos didácticos, Chevalard, que es el autor de la transposición didáctica y la teoría antropológica de lo didáctico, y Vergniaud, que es autor de la teoría de los campos conceptuales, y cuyas nociones ejes son el campo conceptual, esquema y competencia. Bueno, aquí como característica de esta línea se puede citar el interés por establecer un marco teórico original, desarrollando sus propios conceptos y métodos considerando las situaciones de enseñanza y aprendizaje globalmente. Se da que en esta ciencia de la didáctica de la matemática o enseñanza de la matemática hay varias nociones teóricas, ¿ya? En particular en Francia, por ejemplo, se han desarrollado últimamente más teorías que tratan de comprender eh, esa, esa enseñanza de esas nociones matemáticas, ¿ya? En particular yo les voy a hablar de una que es el marco teórico que yo trabajé, y bueno, estos modelos desarrollados comprenden las dimensiones epistemológicas, sociales y cognitivas y tratan de tener en cuenta la complejidad de las interacciones entre el saber, los alumnos y el profesor dentro del contexto particular de la clase. El primer concepto ya de esto fue creado por Brousseau, que formó parte de los demás desarrollos, es de la teoría de las situaciones didácticas, formulada en su primera fase a principios de los 70 y desarrollada en una segunda fase hasta la publicación de la tesis de Brousseau y seguida por los aportes de Chevalard en 1990, en términos de instituciones y de relación con el saber. Y ahí Chevalard le pone que el creador de la teoría de la TAT, de la teoría antropológica de lo didáctico, le pone también una arista social a lo que tiene que ver con la enseñanza de la matemática y también la institución en la cual se inscribe un grupo de personas que estudia matemática, ya sea, bueno, diversas universidades, colegios, etcétera. Brousseau establece que la didáctica de la matemática estudia las actividades didácticas, es decir, las actividades que tienen por objeto la enseñanza, evidentemente lo que ellas tienen de específico de las matemáticas. Ya, o sea, en la didáctica de la matemática vamos a encontrar como el corazón siempre la matemática, que es lo que a nosotros nos moviliza y nos inspira a poder buscar, diseñar situaciones en base a marcos teóricos de la didáctica que ayuden en la comprensión, en la significación de estos objetos matemáticos. Y bueno, en este dominio, como les decía, los resultados son cada vez más numerosos porque se van creando más teorías de la didáctica de la matemática y trata de entender
los comportamientos cognitivos, tanto epistemológicos, que están presentes en el desarrollo de un trabajo matemático. También las formas de enseñanza y de aprendizaje de esos fenómenos, ¿ya? Y, bueno, en particular, aquí, ahí está. En particular, la situación de aprendizaje que yo les voy a mostrar hoy se inspira en este marco teórico que considera un plano cognitivo que tiene que ver con los procesos mentales que tiene una persona cuando comienza a desarrollar una tarea en matemática. Y también al mismo tiempo que uno desarrolla esa tarea, están puestos en práctica ahí los saberes matemáticos, que sería este plano epistemológico. Ya considera así, bueno, brevemente, porque es un marco que hay que a lo mejor tener mucho más tiempo para poder profundizar, pero brevemente, es cierto, cuando uno estudia matemática están presentes diferentes representaciones, ya sea una representación gráfica, una representación algebraica, una representación del lenguaje natural o tabular, etcétera. Y al mismo tiempo, esa matemática tiene su propio lenguaje, ¿cierto? Por ejemplo, si vemos una f cursiva o un f de x, se nos viene a la mente una función. O sea, decimos, ya estamos en el ámbito o en el dominio del análisis o del cálculo. O sea, todos estos elementos matemáticos que existen, preestablecidos, tienen un sentido para una persona que estudia matemática. Por lo tanto, hay un mundo ahí, porque se supone que hay un proceso para que la persona primero se enfrente, ¿cierto?, a esos objetos que tienen su propio lenguaje y al mismo tiempo le dé un sentido, ¿ya? Y después poder trabajar con eso. Entonces, en ese proceso que hay, también tenemos ciertos artefactos, como por ejemplo pueden ser físicos, como la regla, el compás, la escuadra en geometría, o también software que podemos usar para poder ayudar también a estos diferentes registros de representación que uno puede utilizar en algún objeto matemático para finalmente poder ayudar a ese referencial teórico que es las definiciones, las propiedades, los teoremas en matemáticas. Y bueno, algunos antecedentes científicos muy breves. Existen varias investigaciones en didáctica del cálculo, en particular a lo que se refiere a las nociones de función en una variable y de límite, por ejemplo en Tal, Artic, Verrier. Estos estudios se basan en diferentes enfoques teóricos reflejando las dificultades en el aprendizaje de los conceptos del cálculo. Y con respecto a esto se observa que la enseñanza privilegia una matemática algebraica, una algebrización. ¿Ya? No sé si ustedes también se han dado cuenta en general, algún problema de, por ejemplo, de geometría, de triángulos, de Pitágoras o también del teorema de Tales, por lo general también se convierten en problemas que son del álgebra. ¿Ya? Entonces, hay una tendencia siempre a utilizar bastante en matemática en general el álgebra, que no está mal, al contrario, está bien, ¿ya? Sino que hay que tratar de mantener ese equilibrio de dar sentido también a estos objetos que nos sirven bastante para poder estudiar matemática. El álgebra es súper, súper bueno, súper importante. Y bueno, acá hay un link, o ustedes lo pueden colocar en el Google. Ya lo voy a compartir por el chat para poder entrar al GeoGebra. Y también, bueno, yo creo que Eduardo les mandó una hojita con unas actividades, que son las actividades que ahora vamos a ver. Bueno, espero que esto no sea tan aburrido, así que
Todas las intervenciones que tengan, las dudas, em, me dicen, ¿ya? Ahí lo puse en el chat. O también ustedes si colocan en el Google GeoGebra Online, y donde dice GeoGebra Clásico, es el que vamos a ocupar. Entonces, bueno, ustedes contestaron una encuesta la otra vez sobre si conocían el GeoGebra, la mayoría lo conoce y por lo general también lo ocupamos para geometría, ¿ya? Pero también es una potencia fuerte en análisis. Y que es hoy la actividad que vamos a trabajar, esta la voy a poner aquí en paralelo para que la vamos observando. Entonces, me dicen si ustedes también pudieron abrir el GeoGebra Online, y también si tienen la actividad que mandó Eduardo. O si tienen algún comentario de lo que acabo de decir. No sé si alguien ha tenido algún acercamiento a lo que es la didáctica de la matemática bueno, usado más en estilo americano, enseñanza de la matemática. ¿O es la primera vez como que escuchan de este término, de la didáctica de la matemática? Sí. Por mi parte no, no es la primera vez. Y mis Ya, colegas yo sé que igual tampoco. ya. Y bueno, sobre las corrientes francesas de algunas teorías de la didáctica de la matemática, ¿había escuchado alguna vez? ¿Alguna, por ejemplo, la TSD a lo mejor es más conocida? La TSB la vimos en pregrado. Ah, ya, Y la ya, de genial. IETM, al menos yo también la vi en pregrado y la trabajé en mi tesis de magíster también en didáctica. Ah, ¿y Entonces igual ya dónde la estudiaste? conocía. Como trabajamos en el colegio bajo el enfoque de estudio de clase, igual compartimos, hablamos de didáctica, de la matemática con el momento de planificar las clases, entonces igual es como conocido al menos algunas teorías entre nosotros como departamento, o de manera Ah, muy general, tampoco hemos profundizado como departamento mucho porque el tiempo que tenemos para trabajar en estudio de clase igual es poco, es 1 hora y media a la semana, entonces, pero igual manejamos algunos conceptos, como departamento y hablando como departamento en general. sí, ya, súper. ¿Y en qué universidad vio en el pregrado? Al menos yo en la Católica de Valparaíso. Ah, ya, ya, sí. Sí, bueno, la católica tiene cierto una fuerte formación en didáctica de la matemática. Así es que ya, genial que ahí algo también sabe con respecto a eso. Y bueno, la teoría, como decía, tiene, bueno, a mí me gusta esta teoría, ya, porque eh, considera, a mi parecer, dos aspectos que son fundamentales cuando uno está enseñando matemática, que es la matemática, ¿cierto? El plano ese epistemológico, y también elementos que son parte de la cognición, cuando uno está enfrentándose a una tarea matemática. Y bueno, aquí en esta actividad, bueno, en particular voy a dar un ejemplo con la función lineal y la función cuadrática. Primero, esto yo creo que sirve como en el plan común, y después hablo un poco de la derivada, y eso puede utilizarse en el plan diferenciado de matemática, ahora que cambiaron el currículum con respecto a las nociones que se enseñan en matemática. Tengo entendido que sí en el plan diferenciado se ve bastante más, se supone, un poco más de análisis. Entonces, a lo mejor eso podría igual servir para ustedes.
Y bueno, acá aparece una función, ya usted la tiene, usted si quiere la puede escribir aquí en, en la parte de la entrada del GeoGebra. Ya, pero aquí, por ejemplo, yo estoy poniendo AX más B. Ya, yo le pongo a mi estudiante así, tal cual, como aparece acá. Bueno, el objetivo, el estudiar y observar elementos de la función lineal, y acá le pongo así, parte A, crear dos deslizadores, A y B, en un intervalo del -20 al 20, con un incremento de 0,1. ¿Ya? ¿Por qué? Porque si yo coloco así tal cual, el GeoGebra me va a decir quién es A y B. Entonces, bueno, yo así tal cual le pongo a los chiquillos y les digo con esta herramienta aquí, deslizador, que no me sale ahora, pero vamos a bajar esto. A ver, lo voy a actualizar. Parece que se me había quedado como pegado. Ya hice. Ya. Entonces, del -20 al 20, como para tener ese dominio nomás de A, y con un incremento de 0,1, o sea que va de 0,1 de 0,1 el deslizador. Si quiere esto no lo deja visible para que no aquí como que opaque un poco la visualización del plano cartesiano. Y el otro deslizador también con el mismo incremento y también en el mismo dominio para que se muevan del -20 al 20. Ya, entonces, luego que ya he creado los dos deslizadores, ahí coloco la función y le llamé a la función una función g. Entonces esta es g de x igual a x más b. Ya, entonces, bueno, aquí tenemos la función ya graficada. A ver, esto lo voy a hacer más para acá. Ya, entonces, esto es súper bueno del GeoGebra porque uno puede ir viendo qué va pasando al mover los deslizadores y también a partir de eso hacer algunas preguntas, por ejemplo. Y acá yo también le llamo trabajo gráfico, porque son respuestas que da el estudiante solamente a partir de lo que observa. Ya no tiene que hacer un cálculo, ni tampoco un gran esfuerzo cognitivo en esta parte, porque él solamente va a responder a partir de que aquí está deslizando, valga la redundancia, el deslizador, y el B. Bueno, entonces, en primera instancia, se le hace una pregunta acá, dice, describe con tus palabras todas las características que observas de lo que ocurre con la gráfica de g de x cuando se usa el deslizador A. Entonces, el estudiante, ¿cierto?, puede ir observando qué está pasando con el valor que está aquí acompañando a la x, la parte algebraica y al mismo tiempo la parte gráfica. Entonces, la idea es que aquí el estudiante nos pueda decir, bueno, en valores positivos, ya la pendiente de esta recta se inclina de esa forma, tiene esa inclinación, y con valores negativos se invierte la pendiente y es hacia el otro lado su inclinación. ¿Ya? O sea, aquí podía, bueno, el estudiante puede decir, no sé, bueno, aquí como que pareciera que se mueve en el primer y en el tercer cuadrante, y aquí con valores negativos en el segundo y en el cuarto cuadrante. ¿Ya? El estudiante ahí puede decir, bueno, varias cosas a partir de lo que observa.
Y esa, bueno, es la idea aquí en esta parte cuando uno le dice que solamente manipule los deslizadores. De hecho, en algunos casos, em, yo todavía estoy, por ejemplo, en clases online, 100% online. Ya, y hay todavía estudiantes que les cuesta usar el GeoGebra. Entonces, lo que yo hago también es mandarles compartir esto. Entonces le pongo, no sé, aquí por ejemplo, actividad 1, parte 1. Ya, lo guardo. Entonces, lo copio este link y en la actividad misma le pongo a los estudiantes acá, les pongo muchas veces, si usted no está familiarizado con el GeoGebra, ya utilice el siguiente link. Entonces se los pongo ahí. Y después, bueno, ellos lo pinchan, ¿ya? Y aparece la actividad para que ellos al menos puedan aquí usar y mover estos deslizadores, que es lo que a mí me interesa, que el estudiante haga esta manipulación. Ya, eso también, por ejemplo, ahora en las clases online se me ocurrió porque había, no sé si a usted le ha pasado que de repente los chiquillos dicen, es que no sé cómo hacerlo, no me resulta y no sé qué. Entonces, bueno, ya, o sea, entiendo que, claro, puede costar, pero si en caso extremo, así que usted lo requiera, de hecho aquí también les pongo, si usted lo requiere, no está familiarizado con el software GeoGebra, entonces pincha acá. Y también después acá, Una pregunta. ¿sí? Para eso, para lo que hiciste de compartir el link, ¿Mm? hay que estar inscrito o registrado en la página, porque intenté hacerlo y no pude. Sí, uno se inscribe en la página. Por ejemplo, yo aquí estoy con mi cuenta. Mm, Y si uno entra al GeoGebra, ya. Si no estoy, pero si no tengo cuenta, no puedo compartir el link. claro, sí, exactamente. Te pide una cuenta y aquí, de hecho, te dice abrir sesión. Acá, mm, a ver, se me fue pero es como la parte de GeoGebra, página principal. Pero se puede, al menos yo voy a empezar a crear mi sesión ahora, pero ya vi dónde podía hacerlo. Sí, de hecho creo que si uno le pone acá después compartir el link, no te va a dejar compartir si tú no has abierto una sesión. Entonces ahí te manda la parte de que tú abras una sesión y te la puedes abrir con Facebook, con tu correo Gmail, em, con otro más si no me equivoco. A ver, voy a cerrar sesión. Si yo digo acá compartir link. Claro, me tiró acá. Dice, por favor, identifícate para guardar y acceder a tus archivos GeoGebra. Entonces te da todas estas opciones. Google, Office 365, Microsoft, Facebook y Twitter. Puede hacer, o sea, puede hacer tu cuenta con esas que ya están establecidas. Em, ya sí. Entonces, René pregunta si funcionan distintos los celulares. Pregunta ahí por el chat. eh, ah, esta parte, por ejemplo, bueno, del deslizador, si yo le mando el link al estudiante, todo eso debería igual aparecer parecido, o sea, muy similar. Los estudiantes también lo han abierto desde sus celulares y en general no tienen problemas, pero sí tienen problemas cuando ellos quieren hacer toda la instrumentación, digamos, porque hay un proceso, ¿cierto?, de que yo tengo el software,
esta parte de que yo les digo al estudiante, ponga, haga un deslizador, escriba la función, uno instrumentaliza el GeoGebra finalmente, o sea, yo aprendo como a usarlo. Y ahí, en esa parte de esa instrumentación del software, sí los estudiantes tienen problemas porque aparece todo muy pequeño y no se puede como ver aquí, por ejemplo, el teclado. Ahí sí, y de hecho aparece diferente. Pero si usted le manda solamente el link, los estudiantes sí debieran ver esto, me imagino que desde otra vista, o sea, el celular lo debe cambiar, me imagino que pone primero el plano y abajito debe colocar el deslizador para que quede como un poquito más grande la pantalla, y ahí sí podría manipularlos. Pero para hacerlo desde cero, yo pienso que ahí sí tienen más dificultades, porque es todo muy pequeño. Entonces, quizás ustedes también pueden considerarlo como una opción B, por ejemplo, esto de colocarle el link. Si ustedes quieren que ellos observen elementos, comportamientos que está ocurriendo cuando uno aquí usa los deslizadores. Entonces, podemos también hacerle preguntas con respecto al B, ahí el coeficiente de posición. También te escribe con tus propias palabras todas las características que observa de lo que ocurre con la gráfica de g de x cuando usa el deslizador B. Entonces también el estudiante aquí, bueno, la idea es que nos pueda ir señalando que el corte de la recta, ¿cierto? Aquí con el eje Y va cambiando según el valor que va tomando este deslizador, y además coincide. Aquí es 8.6, bueno, y aquí también, ¿cierto? Mismo con el deslizador A, ya que también coincide. Si tienen ahí alguna duda, bueno, estos elementos, por ejemplo, se pueden observar con la función lineal, ya que son los elementos que uno por lo general utiliza bastante: la pendiente, el comportamiento de la pendiente y el coeficiente de posición de la recta. Ya, a lo mejor uno también puede hacer preguntas más específicas, ¿qué ocurre si el A es igual a 0, por ejemplo? Entonces, para que el estudiante y aquí, si uno esto lo manipula con el teclado, queda mejor. Entonces, para que el estudiante pueda decir algo al respecto, en este caso, por ejemplo, quedaría solamente esta función constante y que va cambiando según el valor que toma el deslizador. ¿Ya? Solamente vamos obteniendo una función, ¿cierto?, que es paralela al eje X y que todas las imágenes de aquí van a ir a parar a ese valor que es constante. Entonces, ahí igual uno va como inventando otras preguntas que puede hacer de acuerdo a lo que más quiere que el estudiante se focalice o aprenda en ese momento. Luego aquí, en la parte 2, aparece la función cuadrática. Entonces, también aquí usted puede ponerle el link al estudiante después de haber hecho el trabajo instrumental. Me refiero con el trabajo instrumental de haber escrito estas instrucciones que uno pone acá en el GeoGebra, ¿ya? Esto yo creo que funciona mucho mejor cuando uno tiene clases presencial, porque los estudiantes podrían trabajar en un computador y uno puede ir guiando ese trabajo, pero a mí me cuesta bastante, me ha costado mucho hacer eso de forma online porque no sé qué están haciendo los chiquillos a menos que les diga comparte pantalla. Y muchas veces cuando le digo comparta pantalla me dice, no, es que estoy desde el teléfono, es que, no sé, muchas excusas, la excusa más increíble. Entonces, siempre hay una excusa y es difícil. O sea, por eso que digo, ya, bueno, ok, si no puede hacerlo, entonces aquí está el link. Pero lo importante es que lo haga, que
utilice el deslizador y responda a las preguntas que están ahí a partir de lo que visualiza, ¿ya? En este caso, por ejemplo, bueno, voy a ocupar los mismos, ya tenemos el deslizador AB y falta un deslizador C, que también voy a poner del menos 20 al 20 y con el mismo incremento. Le puede poner un incremento más pequeño para que el número que usted va ocupando vaya como saltando, ¿cierto? De una distancia más pequeña. Entonces, esta la voy a desaparecer, o sea, a no dejar visible por el momento, y voy acá a poner la h de x. Y aquí, esto también, o sea, muchas veces le cuesta al estudiante escribir, por ejemplo, esto aquí en la entrada. Entonces ahí creo que en presencial es mucho mejor poder guiar este trabajo instrumental. Ya, entonces, igual aquí uno puede hacer un trabajo gráfico, preguntarle al estudiante, describe con tus palabras todas las características que observas de lo que ocurre con la gráfica de h de x cuando usa el deslizador A. Entonces, esto no lo voy a dejar visible aquí. Entonces ahí el estudiante, bueno, la idea es que vaya acá observando qué va pasando, cómo va cambiando la concavidad de la parábola, si los valores son positivos, entonces para que observe lo que está pasando ahí, y cuando son negativos, la concavidad cambia hacia abajo. Ya, uno también puede hacerle preguntas con respecto al deslizador B. ¿Qué ocurre cuando manipula el deslizador B? ¿Ya? Y uno observa ahí lo que va ocurriendo con la función. Va cambiando, ¿cierto? Aquí de posición con respecto al eje Y. ¿Y qué ocurre también cuando manipulo el deslizador C? Ya que sería también donde esta parábola está cortando aquí al eje Y. Eso es para que, bueno, el estudiante pueda observar a partir solamente de lo que observa. Aquí usted también puede compartir este link con ya todas estas instrucciones hechas para que él sí o sí pueda hacer este trabajo con el artefacto GeoGebra, el trabajo de visualización. Y bueno, aquí puse otra pregunta, también esto es como a la creatividad también de uno y de acuerdo a las nociones que quiera estudiar en el momento con los chiquillos, ¿ya? Por ejemplo, aquí yo le puse, usa la escritura algebraica de h de x de la forma una constante por x menos a al cuadrado más una constante, ¿ya? O sea, que aquí haga la factorización. Escriba esto de esta forma para poder estudiar después las soluciones como ecuación, ¿ya? De esa función cuadrática. Entonces, bueno, en este caso, aquí voy a abrir una pizarra. Aquí, yo creo que en esta parte ya uno guía más el trabajo en el sentido de que, por ejemplo, si usted está estudiando factorizar un trinomio de la forma ax cuadrado más bx más c, ya podría pedirle entonces al estudiante que factorice esto de la forma una constante por x menos a al cuadrado más otra constante.
¿ya? Esto con el objetivo de poder resolver esto como ecuación. O sea, ¿qué soluciones podríamos encontrar con esta ecuación de segundo grado? Bueno, sabemos que son dos soluciones a lo más, pero también podemos tener una o ninguna solución. Entonces, para también visualizar eso en el GeoGebra, junto con este trabajo algebraico y además, bueno, repasar, en el caso de que usted le haya enseñado a los estudiantes factorización, este sería un buen momento aquí, porque esta forma es bastante útil, esta forma de la función cuadrática para estudiar, ¿cierto? Encontrar muchas veces el vértice de forma directa o también analizar esta función en su forma gráfica, ¿ya? Entonces, bueno, acá, ¿cierto? Le decimos a los estudiantes que escriban esta forma. Bueno, en este caso como ahí es más, aquí va a ser más también. Y acá va a ser más, necesitamos que ahí haya un B, y esto hay que partirlo en 2, ¿cierto? Y también en A, porque este A va a quedar multiplicando a esto de aquí. Y también, bueno, para que sea exactamente igual a este de acá, ¿cierto? Le restamos ese cero conveniente. Y hay que agrandar esto. Y si nosotros esto lo elevamos al cuadrado, nos va a quedar b al cuadrado partido 4a cuadrado, pero multiplicado con este a, nos quedaría entonces b cuadrado partido en 4a, más sc, que está ahí. Y bueno, la idea es que una vez que escribamos esto de esta forma, bueno, ya está, ¿cierto? Está listo, podamos ahora estudiar las soluciones de esa ecuación. Entonces, si estudiamos las soluciones y despejamos, aquí nos quedaría a x partido b 2a al cuadrado igual aquí b cuadrado 4a menos c. Si pasamos, ¿cierto? El a que está multiplicando a este binomio al cuadrado, pasa dividiendo, o también, ¿cierto? Decirle al estudiante que se multiplica por el inverso multiplicativo de a, que sería 1 partido en a, y aquí nos quedaría x, y esto nos quedaría b cuadrado, ¿cierto? Partido en 4a cuadrado menos c partido a. Bueno, y acá la idea es encontrar el valor para x, entonces aplicamos la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad, entonces nos queda x, ustedes ya saben todo esto, pero supongamos que ustedes están trabajando como con sus estudiantes, ¿ya? Y quedaría entonces la raíz cuadrada de 4a cuadrado. Quizá a los estudiantes es complejo hacer este trabajo algebraico, entonces uno va guiando en ese trabajo, porque es más, en este caso general, porque viene dado por letras, ¿cierto? Pero lo importante es que podamos llegar aquí, a que después, bueno, esta fórmula después simplemente viene dada, entonces, bueno, aquí si hacemos la resta nos quedaría entonces 4ac partido aquí en 4a cuadrado. Ya. Podemos aquí sacar la raíz cuadrada de 1 partido en 4a cuadrado, entonces nos quedaría 1 partido 2a, ahí más menos, y aquí la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac. Y aquí uno, bueno, llega a esta fórmula que conoce como fórmula general, ¿cierto? Todos la conocemos.
Y acá es donde uno esto lo puede también visualizar en el GeoGebra, dando diferentes valores para el discriminante, ¿ya? Que finalmente las soluciones van a depender de este número, ¿cierto? Que es la raíz cuadrada de ese número. Sabemos que si la raíz cuadrada de esto es mayor a 0, vamos a tener dos soluciones reales y distintas. Si es menor a 0, no tenemos soluciones en el sistema de los números reales, son soluciones complejas. Y si es igual a 0, vamos a tener solo una solución. Entonces, para que el estudiante pueda un poco reflexionar sobre este valor, que es un valor determinante aquí en la ecuación de segundo grado, uno puede decirle aquí al estudiante que en GeoGebra escriba un k igual a b cuadrado menos 4ac. Entonces, para que él, digamos que no haya como una cosa, como un salto de que, porque también podríamos decirle de inmediato, escribe k igual b cuadrado menos 4ac, pero si uno no le explica este trabajo, lo más probable es que el estudiante diga, pero ¿de dónde sale ese b cuadrado menos 4ac? Entonces, es bueno, ¿cierto?, ir haciendo esta articulación entre la parte algebraica con la parte gráfica para que vaya teniendo sentido el por qué aquí ahora vamos a analizar ese valor de k. Entonces, el estudiante ahí escribe b cuadrado menos 4ac, que sería el discriminante. Y bueno, el estudiante también podría acá usar en la fórmula LaTeX un delta igual a k, simplemente para que pueda ir observando, y eso en texto, usted pone fórmula LaTeX, aquí. Ahí está. Entonces ponemos tal cual aparece acá, slash, delta, igual aquí, al K que estamos utilizando, y OK. Entonces aquí observamos que aparece el delta. Voy a sacar un poco la cuadrícula visible. A ver. Bueno, no puedo sacar la cuadrícula en este momento, pero aquí está el delta, era para que vieran mejor. Y si cuando haces, apretas el sin cuadrícula, porque cuando pones cuadrícula visible, abajo hay una opción que dice sin cuadrícula. Ah, gracias. De nada. Te pasaste. Ya, entonces, aquí, ¿cierto? Mejor para que los estudiantes incluso también, esto ayuda también a la visualización, que en ese momento uno de hecho también, yo siempre, todo lo que hago en la situación, les voy poniendo como instrucciones a ellos también que lo hagan. Ahí uno también le puede decir que saque la cuadrícula y claro, justamente si uno está en presencial puede como tratar de observar que los estudiantes lo hagan y también ir dirigiendo mejor el trabajo, ¿ya? Y en este caso, así online, ustedes solamente me observan a mí lo que yo hago. Y acá uno después le pregunta que mueva los deslizadores. Entonces, en este caso, por ejemplo aquí, vemos que el delta ya es negativo y no toca al eje X. ¿Ya? Entonces, el estudiante puede hacer un análisis de lo que está pasando ahí porque sabe que lo que está, el delta, el b cuadrado menos 4ac, es el valor que está dentro de la raíz cuadrada. Si
ese valor es negativo, el comportamiento de esta parábola va a ser así, no va a cortar al eje X, ¿ya? Y bueno, puede usar otro deslizador y también observar lo que pasa ahí, en este caso, si el delta es positivo, corta finalmente acá a los dos, bueno, en 2 puntos. Uno lo puede usar también con C, ¿ya? Y observar también siempre lo que está pasando con el delta, ¿ya? Al manipular los deslizadores. Entonces, uno también puede sacar partido a esos elementos que por lo general uno lo utiliza de forma más estática, ya de una forma también bastante algebraica, ya, o puede también hacer un caso en particular, que el estudiante trabaje con una función en particular, que analice las soluciones como ecuación y que después, ¿cierto? Si grafica esa función cuadrática, observar lo que pasa en particular en esa, para esa solución, bueno, para esa ecuación que usted le va a dar que resuelva, ¿ya? Dependiendo del valor ahí de X. Y bueno, esta parte 3 que aparece acá es un poco más, yo creo, para un electivo de la enseñanza media en matemáticas, ¿ya? Y el objetivo de esta parte es que, bueno, aquí aparece un polinomio, ya una función de grado 3, y la idea es hacer una aproximación lineal a la función en un punto. Primero una función, bueno, lineal como aparece acá, y después vamos a hacer una aproximación cuadrática, ¿ya? Y observar ahí elementos que son importantes cuando uno analiza con zoom, ¿ya? Una función. En particular, este estudio yo lo hago cuando le digo a los estudiantes que estudien los máximos y los mínimos de una función, ¿ya? Y vamos a ahora aquí. Ya, necesitamos un deslizador A. Todo lo que no necesite lo voy a borrar. Esto ya fue. Entonces, voy aquí a utilizar un deslizador A, pero ahora con un incremento más pequeño, del 0.001. Entonces, aquí, en propiedades, podemos cambiar el incremento del deslizador, aquí 0.001. Para que vaya cambiando con valores más pequeños. Y después vamos a crear, bueno, vamos a graficar la función. Antes del punto tenemos que escribir la función que aparece ahí, que es 5/4 x al cubo menos 5x al cuadrado más 5/4 x y más 15 medios. Ya. Y aparece esa función que está ahí, una curva, que fíjese que tiene punto máximo y mínimo. Y un punto vamos a crear acá. Ya, entonces, un punto A está ahí, ¿cierto? Podemos incluso, en este caso, achicar el dominio del deslizador para que no ande tan lejos, porque aquí no necesitamos que sea tan grande el dominio para observar.
Ahí está. Entonces ahí para que se mueva el A sobre la curva, ¿ya? Y también vamos ahora, como dice aquí en la instrucción, con la herramienta tangente, elegir el punto A y la función f de x, y vamos a trazar la recta tangente a la curva. Entonces GeoGebra tiene la herramienta aquí, acá, tangente. Entonces usted selecciona el punto y la curva y le traza ahí la tangente. Ya, se puede cambiar de color si quiere, para que no sea tan fea. Propiedades, color, le voy a poner rojo. Ya. Entonces, para hacer un trabajo de visualización, ¿ya? Y de hecho, acercándonos un poco a lo topológico, ¿ya? Del análisis, uno puede usar el zoom del GeoGebra y observar qué está pasando en torno a este punto, localmente, ¿ya? Entonces, aquí uno le puede decir al estudiante, usando el deslizador, a zoom a la función en el punto A, y qué está pasando gráficamente con la recta y la curva en ese punto. Entonces, una herramienta bien potente que tiene el GeoGebra es esto, que uno puede hacer bastante zoom y observar lo que ocurre de forma local entre la tangente, ¿ya? Y la función. Entonces uno puede observar que localmente en una vecindad a este punto pareciera ser que la recta tangente y la función son como, entre comillas, la misma, ¿ya? Y eso ocurre solamente a nivel local. Entonces aquí se puede dar bastante énfasis a lo que es la herramienta GeoGebra con el zoom para poder visualizar localmente las funciones. Y aquí otra cosa que uno puede hacer es la derivada de esta función para el valor A, es decir, f de A, utilizando cálculo simbólico de GeoGebra. Entonces aquí usted también tiene vistas. Entonces si uso aquí cálculo simbólico, aparece aquí al lado, y si calculo f de A, bueno, aquí aparece en fracción, pero también lo puedo usar con decimal, usando aquí la aproximación. Y va aquí, fíjese, a observar si usted manipula el deslizador. Le puede hacer preguntas también al estudiante sobre qué ocurre, porque previamente estudiamos, ¿cierto?, la función lineal con su pendiente, sus valores, si uno le da valores positivos al deslizador, cómo se comportaba la inclinación de esa recta. Y aquí también uno puede potenciar eso. ¿Qué está pasando con la derivada? Y uno observa aquí que este valor de la derivada coincide con el valor 9,62 que está acompañando aquí a X. Entonces, preguntarle al estudiante sobre lo que observa aquí en el valor de f de A y cuál es la relación entre I igual a X más B, que sería este valor que me está dando acá y que es el mismo, ¿cierto?, en las dos ventanas, tanto la ventana de cálculo simbólico
como en la ventana aquí algebraica. Y también los valores que va tomando, si ese valor es negativo, el comportamiento de la tangente en la curva, en ese punto, y cómo cambia esa pendiente de acuerdo a los diferentes valores que va tomando aquí el deslizador. ¿Ya? Y esto en el caso de que del programa en el diferenciado de matemática, ¿ya? Yo creo que sería una buena herramienta para promover la visualización, para que los estudiantes puedan hacer aquí la conexión entre el valor de FDA, la derivada, con la pendiente. O sea, finalmente que la derivada es la pendiente de la recta tangente en un punto a la curva. Y así uno puede dar una interpretación geométrica de lo que es la derivada de una función. También aquí poner preguntas como, por ejemplo, para generalizar. ¿Cómo calcular la recta G para cualquier valor del punto A igual A, f de A? Entonces, uno también podría hacerle este tipo de preguntas al estudiante para que pueda el estudiante, lo voy a escribir aquí en la pizarra. ¿Cuál es la? Aquí. ¿Cómo calcular la recta G? Ya. Entonces la recta G. La recta G para cualquier valor en el punto A, f de A. Porque en el GeoGebra estamos obteniendo aquí para valores en particular. Para ese punto menos 0.67, 4.05, ¿cierto? O sea, son valores en particular. Ya, pero si aquí yo tengo un A, f de A. Entonces, recordarle a los estudiantes que la recta, ¿cierto? Una recta en general, uno puede encontrar una recta dado 2 puntos o un punto y la pendiente, ¿ya? Entonces, usted, bueno, en la materia, ¿cierto? El estudiante va a observar que si yo tengo un punto y la pendiente, tengo esto, ¿cierto? La función en general de la función lineal, ¿ya? Y si uno despeja acá, me quedaría esto. Y si yo lo quiero generalizar a este punto, bueno, usando, porque digamos como para darle sentido un poco a los deslizadores, me quedaría M, pero en este caso M sería F' de A. Menos, bueno, X1 más F de A. Entonces aquí uno, en este caso, da una relación a estos objetos, que en este caso, ¿cierto? Sería la derivada, y la derivada que vendría siendo la pendiente de esta recta tangente en este punto. Y así aquí se da una significación de esos objetos que por lo general se representan así. ¿Ya? Entonces, luego, la otra parte, la parte 4, el objetivo es analizar una aproximación cuadrática, ¿ya? La parábola, a la función f de x en torno a un punto. Bueno, acá entonces se le dice al estudiante la indicación que cree otro deslizador. Bueno, aquí uno igual puede colocar, si no me equivoco, B de 1. Ya. B de 1, B de 3, lo que sea el número que sea, y aquí uno
crea el deslizador y en las propiedades igual le puede cambiar acá, a ver. Hay como una música de fondo de mis vecinos, como de fiestas. No sé si se escucha. Acá. Espero que no se escuche. Pero estoy en el patio porque después de 2 años haciendo clase online, ya estoy cansada de estar tanto en la casa, adentro. Entonces, ya, acá, ya, y le cambié la configuración para el deslizador que vaya de 0.001 en 0.001. Y se le pide que grafique esta función h de x. Y aquí se llama a la función lineal, que es la g, la que se graficó previamente, y a la que está acá, la tangente, la parte lineal, y se le pide que acá agregue la parte cuadrática. Y aquí le pongo el deslizador B. ¿Ya? Eso con el objetivo de que acá, bueno, voy a sacar la tangente para que observe solamente la cuadrática. ¿Ya? Y voy a cambiar de color a esta porque como que se confunde un poco. Puede ser naranjo. Ahí, para que contraste. Entonces, bueno, si muevo el deslizador B, está pasando esto. ¿Ya? Porque fíjese que el B es el valor que está acompañando al x al cuadrado. O sea, es el valor que me está indicando la concavidad de la parábola. ¿Ya? Y esto se pegó. Ahí sí, ya. Y eso con el objetivo de que ahora también el estudiante pueda observar qué pasa localmente entre la función A y la función y, digamos, en el punto A con esta función cuadrática que apareció aquí. H de x igual a g de x más b por x menos a al cuadrado. Entonces, aquí yo le doy algunos valores que observe qué pasa en el a igual 0.01. Si el deslizador tiene ese valor, 0.01, 0.01, aquí estoy cambiando con el teclado. 8, 7, 6. Ahí está. Si A es igual a 0.01, dice la pregunta, ¿cuáles son los valores de B que dan las mejores aproximaciones locales de h de x a la función f de x en torno al punto 0.01, f de 0.01? Entonces, aquí me voy a agrandar esto. Si uno hace zoom, bueno, observa, ¿cierto?, que localmente ahí no sería una buena aproximación. Si yo manipulo el deslizador B, observo cómo se mueve esta función cuadrática y aquí, por ejemplo, en esta, ahí, mire, es como que ahí casi, ¿cierto?, la función h de x, que es la función cuadrática, con la función f,
se parecen, ¿cierto? Como que localmente se superponen. Ese sería un buen valor para aquí, para B. Por ejemplo, cuando B vale menos 4.69. Entonces, acá lo voy a copiar aquí. Si B vale menos 4.69, ya. Sería una buena aproximación. ¿Qué otro valor podría tomar B si yo manipulo un poco más esto? Menos 4.76. Pero aquí hay que tener cuidado, ¿cierto? Que el estudiante haga un suficiente zoom para poder darse cuenta un poquito de eso, de lo que está pasando. Aquí. Quizás, bueno, esos son como los mejores. Menos 4.76, menos 4.69. Después, ¿qué pasa? En A igual a menos 0.8. Entonces aquí si cambiamos menos 0.8. 78, no. Menos 0.8, ahí está. Entonces, ese valor anda por ahí. Bueno, aquí igual, localmente, ¿cierto? Si observamos, bueno, lo que más se parezca, vamos a hacer que el deslizador se mueva un poquito más, en un intervalo un poquito más grande, del menos 10 al 10. Y ahí, por ejemplo, bueno, en un entorno A, el menos 7.36 quizás sería un buen valor. Y algunos valores que deben estar cercanos a ese. Menos 7,19 también podría ser. Ya. Y finalmente para A igual 2.4. Entonces aquí 2.4. ...41, 2.4. Está acá. Entonces si manipulamos el deslizador B, vemos que por ahí más o menos, y si hacemos zoom, obtenemos una mejor aproximación local. Entonces, si hacemos un poco más de zoom, este trabajo instrumental, bueno, tiene que estar dirigido, ¿cierto?, por nosotros, para que el estudiante pueda encontrar unas buenas aproximaciones. Por ejemplo, aquí, en 4.32, en 4.32, en 4.29, ya con 2, para que podamos después sacar algunas conclusiones. Entonces, todo esto es un trabajo, fíjese, de visualización. Ya aquí se ha manipulado el deslizador y se han hecho aproximaciones locales.
tanto lineal como cuadrática. Entonces, luego, esto con el objetivo ahora de analizar qué está pasando con la segunda derivada, ya en esa, de la función, en ese punto, en los puntos que se ha estudiado el valor de b. Entonces, si uno analiza la segunda derivada y también puede utilizar la herramienta cálculo simbólico para calcular esa segunda derivada. Entonces, aquí si uno calcula f' de a, ya el GeoGebra nos da el valor. Y sería, bueno, en este caso, si a es igual a 2.4, la segunda derivada va a ser 8,02. Entonces, si uno completa la tabla, aquí va a ser 8,02. Para este valor 2.4, los valores de b aproximadamente fueron estos, 4,32 y 4,29. Entonces, uno lo anota aquí. Y 4,29. Para menos 0.8, vemos cuál es el valor de la segunda derivada. Basta aquí colocar el deslizador. Menos 0.8. Ahí casi. Ahí está. Menos 0.8. Menos 16. Y aquí dio menos 7.36 el valor de b en la aproximación. Y el menos 7.19. Y en 0.01, .01. Ya. 0.01. Ahí está. Ya. Menos 9.9. Por ahí. Menos 9.9. Ya va variando. No va a ser exacto porque como está con 2 decimales después de la coma. Pero más o menos ahí menos 9.9. Casi 10, casi menos 10. Y aquí en el 0.01 los valores fueron menos 4.69. Y menos 4.76. Ya. Bueno, esto para que el estudiante pueda finalmente hacer un análisis del valor de b, y recuerde que la función acá, la función dada, era así: h de x igual a g de x más b por x menos a al cuadrado. Ya, entonces h de x, esto es igual a g de x, la parte lineal, más aquí que se está agregando esta parte cuadrática. Entonces,
bueno, ¿cuál es la relación entre B y F' de A? Bueno, en este caso es difícil de observar, ¿cierto? Porque claramente lo que los estudiantes podrían decir que F' de A, bueno, es distinto al valor de B, ¿cierto? A este valor. Pero más o menos, aproximadamente, ya el valor de B, ¿a qué tiende? Fíjese que aquí está como entre casi 8 y acá 16, el B. Aquí es 4 aproximadamente y acá es 8. Más o menos así, ¿qué podríamos decir nosotros en cuanto al valor de B? Es como, fíjese, quizá aquí se ve un poco mejor, este es 16, la segunda derivada, menos 16, y acá es como menos 8 aproximadamente. De 16 a menos 8 y de 8 a 4 es como casi ¿cuánto? ¿Qué, qué pasa, digamos, como para que el B, ¿ya? Pueda llegar al valor de la segunda derivada de A? ¿Qué creen ustedes que los estudiantes podrían decir? Bueno, aparte que son distintos. O no decir, a lo mejor no dirían nada sus estudiantes. ¿Qué creen ustedes? ¿Es como el doble? Claro, es como el doble, ¿cierto? Entonces, el B ya sería entonces como el doble de F' de A. ¿Ya? Entonces, si este es un curso, por ejemplo, para el electivo, se podría decir, ¿cierto? Que F' es como la mitad. Y si no sé si ustedes recuerdan un poco al teorema de Taylor, ¿ya? Esto nos acerca, para hacer estas aproximaciones, recuerden que el polinomio de Taylor hace aproximaciones lineales, cuadráticas, cúbicas, hasta n. Y a medida que va aumentando el grado del polinomio, la aproximación va mejorando, ¿ya? Pero para el estudio de los máximos y mínimos, basta solamente estudiar hasta el grado 2, y son funciones conocidas, son la función lineal y la función cuadrática, ¿ya? Porque después de esto, lo que le podríamos institucionalizar al estudiante, ¿cierto? Que esa aproximación que optamos teniendo, ¿cierto? Súper precisa, de hecho, pero esto siempre es localmente, ¿ya? Porque el polinomio de Taylor está, si bien la parte lineal, después viene la parte cuadrática, la parte cúbica, y así hasta n, siempre va sumando una parte despreciable al final. Entonces vamos a despreciar esa parte despreciable y vamos a considerar, bueno, como hasta el orden 2, la parte lineal de la función, y la parte lineal, ¿cierto? Lo habíamos considerado como f de a, que sería el g, más f' de a por x menos a. Esta es la parte lineal, que le llamamos era el g, previamente dicho en la actividad, este de aquí, acá, todo esto era mi g,
y le agregamos la parte cuadrática. Y en la parte cuadrática, el valor de b, según este estudio que hicimos acá, sería, ¿cierto? Esto, el valor de la segunda derivada, pero partido en dos, ya que es el estudio de este valor que hicimos aquí. Y ahí, bueno, uno podría decir, simplemente nombrar que lo que me permite a mí este polinomio es hacer, bueno, y aquí viene algo que es despreciable, ¿ya? Porque viene el orden 3, 4, 5, hasta n, ¿ya? Y usted, bueno, también podría decirle al estudiante, cada uno igual sabe más o menos su estudiante, pero uno igual les puede sacar harto provecho, decirles que esto, bueno, pertenece al polinomio cierto de Taylor. Aquí sería entonces, en general, ¿cierto? Es todo esto, f de a más f' de a, x menos a, y en este caso, bueno, en general el polinomio, este prima de a está partido aquí por el n factorial, ¿ya? Porque aquí sería, bueno, 1, ¿cierto? Después 2, 3, así hasta n. Bueno, en este caso, si es la primera, aquí en estricto rigor, es 1 factorial. Después viene aquí la segunda, que aquí uno por lo general le pone después, bueno, el polinomio le dice 2, 3, 4 para no hacer 3 rayitas, 4 rayitas, después como que se nota, aquí es A, perdón, aquí es A. Y aquí es la segunda de A, x menos A, y esto está partido en 2 factorial, entonces esto es hasta f de n partido en n factorial por x menos a la n. ¿Ya? Entonces, uno le puede decir al estudiante que este polinomio, la verdad es que es bastante hermoso, o sea, yo lo encuentro muy bonito porque se utiliza muchísimo y también digamos que cuando uno quiere estudiar optimización de las funciones, si bien yo puedo estudiar el criterio de la primera derivada, el criterio de la segunda derivada, pero por lo general en los textos no hay como un sentido. Bueno, la primera derivada con las funciones de una variable sí, porque es el signo finalmente de la derivada, ¿ya? Pero con la segunda, por lo general no se da un sentido, y acá uno sí puede darle un sentido, porque al final esto es una función cuadrática, ¿ya? Y este trabajo, después si uno lo lleva también a analizar la función, que esta era nuestra función, y le hace al estudiante observar qué está pasando, ya después uno le puede decir al estudiante que acá, en vez de b, ya sabemos, ¿cierto?, que esto va a ser f' de a sobre 2 por x menos a al cuadrado. Ya, entonces, uno le puede decir al estudiante que observemos con la función lineal y la función cuadrática qué está pasando en estos puntos que son máximos y mínimos. Por ejemplo, aquí. ¿Cuál sería el comportamiento tanto de la función lineal como la función cuadrática? Entonces, aquí, por ejemplo, uno algebraicamente puede observar el comportamiento de la función lineal en ese punto máximo que es 0, ¿ya? Y el valor de la función, la h, que es nuestra aproximación cuadrática,
en este caso de la segunda derivada, que va a ser menos 9.02, y porque en este caso, fíjese que tiene que ser negativo, porque la parábola es cóncava hacia abajo. Aquí en los puntos críticos, ya sea máximo o mínimos, esta parte lineal se va a hacer 0, porque tengo que la primera derivada siempre en los puntos críticos va a ser igual a 0. Entonces, lo que uno acá hace la relación y le dice a los chiquillos que en el estudio de los puntos críticos, esta partecita, entonces, esto que está acá, es, bueno, iba a poner 0, pero después me arrepentí. Se hace 0. ¿Ya? Esto estaría pasando en el estudio de estos puntos, de los puntos máximo y mínimo, que la verdad que la optimización se utiliza bastante y después uno puede aplicar bastantes problemas en contexto con lo que es la optimización, ¿ya? Pero previamente a ese trabajo uno puede hacer este trabajo matemático y observar aquí, decirle al estudiante, hacerle preguntas con respecto al valor de la derivada, la primera, y la segunda. También puede el estudiante observar al deslizar esto cómo va cambiando aquí y cómo se va transformando finalmente esos polinomios de grado 1 y grado 2 cuando yo voy cambiando la función. Y cómo el polinomio de grado 1, también en este punto, ahora que es mínimo, también la primera derivada es igual a 0, y el polinomio de orden 2 toma la misma forma que la función. Entonces, ese polinomio de orden 2 me dice algo con respecto a la forma de esa función, y puedo yo finalmente decir una respuesta con respecto a la naturaleza de esos puntos críticos. Cuando hago un estudio, tanto algebraico como gráfico, ¿ya? Entonces, ahí se da sentido a esos objetos. Y eso es lo que aparece después acá, que uno les puede hacer llenar esta tablita a los chiquillos, y aquí es cuando yo también les digo que escriban algebraicamente esta, porque aquí fíjese que si yo en esta parte del cálculo, de la ventana de cálculo CAS, si yo pongo h de x igual, aquí con valores aproximados, me da así la función cuadrática. Me da 4.51 x al cuadrado menos 22.85 x más 27.86. Entonces aquí uno lo puede observar claramente que el valor de A es positivo, y por eso que aquí tenemos una parábola cóncava hacia arriba. También podríamos decirle a los chiquillos que escriban esto de esta forma, como lo hicimos en la actividad 2, ya para que ellos también puedan hacer la relación del vértice, pueden encontrar a lo mejor otros elementos que también de esa parábola. Y si después ellos van acá de nuevo al otro punto crítico, ahí, quiero bajar esto, ahí sí. Si ellos van aquí al otro punto crítico, también van a estar observando cómo va cambiando aquí el h de x. Y bueno, en este caso el a, el valor que acompaña al x cuadrado, toma valor negativo, porque ahí la parábola es cóncava hacia abajo. Entonces hay una relación importante entre el uso de la función lineal y el uso de la función cuadrática cuando también uno después estudia la optimización.
¿ya? Y también se le puede dar harta importancia a la primera y la segunda derivada, se le puede dar sentido a esto, a esa, bueno, otros ciertos objetos matemáticos que uno estudia después, pero que por lo general lo estudia súper algebraicamente, y aquí también se da un sentido geométricamente, ¿ya? Y también se le da una utilidad en la optimización, por ejemplo, que es útil, que se utiliza la primera y la segunda derivada cuando uno estudia la optimización de las funciones. Y bueno, también le puede pedir aquí otra observación al estudiante para que él ponga en la G, ¿cierto? Para que escriba cuál es su forma algebraica en H, y también aquí el estudiante podría hacer el dibujo, o sea, esbozar ahí la gráfica de cómo estaría comportándose cada una de esas funciones en esos puntos críticos, para que pueda observar y él mismo, ¿cierto?, obtener conclusiones a partir de eso y dar sentido a unos criterios que después uno estudia de forma mucho más general, pero que finalmente es esto, o sea, que si uno lo observa en la gráfica, está dando, o sea, me está diciendo, la visualización aquí me está diciendo exactamente lo que está pasando con esos puntos. O sea, yo al conocer la función lineal, la función cuadrática, y bueno, también es necesario que los estudiantes conozcan qué ocurre con el valor de A, ¿cierto? Con la concavidad, todo eso, todo ese trabajo previo es necesario para que ellos siempre consideren su forma algebraica, bueno, y ahí hacer la relación con su gráfica y los elementos de la función, para que después puedan darle sentido acá, ¿ya? Para que puedan decir, ah, claro, efectivamente la segunda derivada me está dando una información importante, que es la concavidad. Y por eso es el criterio de hecho de la segunda derivada. El criterio de la segunda derivada dice que si la función, bueno, es continua y derivable, dos veces derivable, ¿cierto? Y f' prima de A es mayor a 0, hay un mínimo, y si es menor a 0, hay un máximo. Y eso, bueno, aquí tiene cierto el sentido. Eso, si tienen alguna duda, bueno, y aquí uno le puede colocar a los estudiantes que interpreten sus resultados, que siempre es bueno decirles que concluyan algo al respecto. Quizás no van a decir algo matemáticamente tan riguroso, tan correcto, pero es difícil que las personas logren decir cosas con elementos matemáticos. Entonces, uno va incentivando este lenguaje. Cuando le pide al estudiante, concluye, intenta, digamos, interpretar tus resultados en general, y luego ya uno hace, ¿cierto?, la institucionalización de esos objetos. Voy a dejar de compartir. Bueno, espero que no haya sido muy latero. No sé qué les pareció, alguna duda. Igual quedó grabado, así que si de repente tuvieron algo, algún imprevisto, después lo pueden igual revisar otra vez. Así es que es eso, espero haber sido útil y agradecerles por su tiempo, que pudieron estar ahora. Muchas Gracias, Sole, muchas gracias. Yo Mire, quería comentar ¿Ah? algo. Sí, dale. Solo comentar que la primera parte, antes de empezar con las derivadas, se puede hacer en el celular. Yo lo hice en el teléfono, no tuve mayor dificultad.
Así que ahí para el René que estaba preguntando, igual se puede trabajar. Hay que como familiarizarse con el software en el teléfono, como identificar bien dónde están las cosas, pero después identificándolas es súper rápido. El problema es eso, que es muy chiquitito y hay que agrandar mucho, pero Claro. algo se puede hacer. Sí, yo, bueno, no lo he hecho desde el celular. Una vez hice una en ecuaciones y con regiones. Eso sí les dije a los chiquillos que ahí yo hice unos deslizadores, entonces las regiones se iban achicando, agrandando, y ellos solamente manipulaban el deslizador. Ahí sí, pero cuando tienen como que escribir más cosas en las instrucciones, yo creo que igual, claro, como usted dice, se puede, pero a lo mejor sería difícil por el espacio. Sí, se pierde porque el teclado oculta como espacio. Y como que les cuesta al principio, pero yo creo que si uno lo utilizara más veces, como que los niños se van a empezar a familiarizar. Nosotros que trabajamos con como la enseñanza media, le va a ir haciendo un poquito más fácil. Yo creo que es como el hábito de ir utilizándolo habitualmente y se van a ir familiarizando. Pero estuvo súper bueno, me gustó mucho el tema de los deslizadores. Gracias. Bueno, al principio igual a mí me cuesta, yo lo hago con los chiquillos de la universidad. Al principio siempre veo una negación. De hecho, hasta se enojan conmigo. Me dicen, ¿por qué tenemos que hacer esto? Y me dicen, ¿por qué no resolvemos? Simplemente calculamos la derivada en la segunda, no sé qué, y usamos el criterio y se acabó. Yo les digo, ¿por qué no? Porque tienen que intentar comprender el significado de esto. O sea, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué es la derivada? ¿Qué es geométricamente? Tiene que tener una idea al menos, digamos, no las reglas de derivación, sino más bien el comprender el objeto matemático. Entonces, bueno, y también, por ejemplo, yo hago cálculo en varias variables, entonces utilizo mucho el GeoGebra 3D con las curvas de nivel, hago el trabajo algebraico y después gráfico o a la inversa, y al principio igual tengo muchos problemas porque sí se niegan, pero después igual me dicen, no, qué bonito, de hecho me mandan corazones así por el chat. Al final igual agradecen un poco cuando logran verlo, es que verlo es como, algo pasa de verdad en la mente, que uno también pues, está muy acostumbrado a y con las funciones es más lento, pero trae significado a nuestros procesos cognitivos, y ahí uno logra conectar las cosas, no sé. Yo creo que a su estudiante también se van a negar al principio y es normal, si es que es. Pero después se lo van a agradecer cuando comprendan mejor y vean otras cosas. Tal cual, Eso. Sole. Fíjense que el proceso ahora de, como les comentaba Sole, que queda la grabación de la capacitación, es que le agregamos la edición de nuestra universidad y luego se lo enviamos a usted a través de correo electrónico. Así es que va a quedar disponible en la página de YouTube de la universidad. Y el objetivo de la capacitación, como solo les comentaba también, era enfocarla a esta herramienta dentro del GeoGebra, es decir, no era darse un paneo por todo el GeoGebra, porque finalmente la utilidad después ustedes de pronto no la iban a poder extraer completamente. Entonces, deslizadores ya fue el foco de la sesión de hoy. Y como nos comentaba Valentina, claro, el objetivo es que para ustedes sea una herramienta que empiece a ingresar en el aula y que los estudiantes también, además de poder ingresar del teléfono, la tengan como una posibilidad de algo que cuando nosotros vimos esto en la universidad, sin tener una formación matemática en mi caso, era solamente, como decían los chicos, tomar el lápiz, resolver y llegar a un número y ya está. Y eso era todo. Hoy día verlo abre otro nivel de aprendizaje que, claro, a los estudiantes del colegio también les va a favorecer. Así es que qué bueno que haya sido de su provecho. Muchas gracias, Sole. Muchas gracias a todos también por asistir.
No, gracias a ustedes, a Eduardo por darme la instancia y a ustedes, profesores, por escucharme y nada, pues igual ahí está mi correo, cualquier cosa, no sé, lo que sea, me pueden escribir y el gusto fue mío y también agradecer el tiempo que se tomaron para estar. Muchas gracias. El interés de la directora también del Colegio Anton Mapu es que ustedes puedan tener un seguimiento en el fondo de la utilización de estas capacitaciones. Entonces, una vez que finalicen todas ellas, ya probablemente esto va a ser aplicable a lo mejor para el próximo año, los vamos a estar contactando para extraer información acerca de cuáles han sido las dificultades que ustedes se han visto cuando la estaban usando. Así que más allá de la grabación, también van a tener esa instancia de apoyo para poder hacerles un monitoreo. Así es que cuenten con ello también. Sí, quizás, no sé, no aplicar todo, pero de repente uno, no sé, está enseñando la función lineal y puede tomar como ese momento de deslizador para ver qué pasa con la pendiente y después también, y ya, o sea, una cosa cortita. Después, cuando esté trabajando con la función cuadrática, también puede tomar ese pedazo, ¿cierto?, para analizar esas partes y que ahí los estudiantes puedan observar eso y así, porque, o sea, hacerlo todo de una vez quizás no va a calzar a los contenidos que usted está enseñando, pero de repente rescatar así algunas cosas pequeñas que los pueden ayudar a los chiquillos como a visualizar y a entender un poco más estos objetos que son bien abstractos en matemáticas. Eh, Anteriormente nosotros ya habíamos trabajado con deslizadores, ¿ya? Pero en el área de geometría, para una semana de la ciencia, yo llevé a un estudiante de tercero medio que mostró los deslizadores a los niños con la transformación isométrica, ¿ya? Ah, Y le hicimos con ángulo. Sí, no en este clásico online, lo hicimos en un software instalado, en una aplicación de GeoGebra, parece que era el 6 o el 5, uno de las dos. Y funciona bastante bien porque acerca a los chicos que no tienen que no les gusta la asignatura o que tienen habilidades tecnológicas a estudiarla y a tratar de explicarle a los más chicos, que en ese tiempo lo llevamos a octavo, parece, no me acuerdo. ¿Estabas tú, Elena, en la clase? Sí, no me acuerdo si fue a octavo o a séptimo. Ah, Ah, sexto. claro. Estaban viendo la rotación los chicos y estábamos viendo con deslizadores, vimos la rotación y ellos trataron de hacerlo en papel y nosotros comprobando a través de los deslizadores con ángulos positivos y también hicimos una con ángulos negativos, la rotación. Y no funciona bastante bien. Eh, y el año pasado, por pandemia, no pudimos avanzar mucho con el electivo de cálculo. Tenía una clase a la semana y el programa era bastante extenso. Pero lo vamos a considerar si es que los chicos eligen para tercero medio o para cuarto el electivo. ya, genial. Bueno, sí, en geometría hay muchas cosas en la utilización de los deslizadores y eso ayuda muchísimo a la visualización. Pero así, por ejemplo, no se ve tanto en otros dominios de la matemática, por ejemplo, en cálculo. Si bien hay, de hecho hay cosas súper bonitas también con área para calcular integrales, también ahí se pueden hacer deslizadores, también con gráfica en 3D, no, cosas muy bonitas. Pero ahora mostré en análisis porque considero que se trabaja más siempre en geometría, entonces también el partido que se le puede sacar a los deslizadores en este dominio también es súper importante. Así que bueno que usen la herramienta porque ayuda mucho a visualizar las cosas que por lo general en matemáticas se estudian de forma algebraica y calculatoria, por lo general, no digo que siempre, pero como que igual se tiende a eso, incluso los libros de texto nos llevan un poco también a eso. Pero
cuando uno está introduciendo la noción, creo que es importante hacer esto, de trabajar con la visualización gráfica. Así es que Buenísimo. Muchas gracias, Sole. Muchas gracias a todos nuevamente por asistir a esta primera capacitación y nos estaremos viendo el día viernes entonces con el primer taller socioemocional, que buscamos que también despierte esa intención de incluir estas actividades dentro de su quehacer docente. Así que muchas gracias, Sole, de nuevo, a todos ustedes por su asistencia y nada, que tengan una linda tarde. igual, bonita tarde. Gracias. Muchas gracias. Gracias, que Chao, estén muy chao. bien. No. Chao, chao.